Muy buenas tardes para todas y todos. Este grupo está conformado por Gisela Pastrana y Solandi Giraldo. Nosotras vamos a hablar sobre la deficiencia del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Bueno, la succinata deshidrogenasa forma parte tanto del ciclo de Krebs como la cadena transportadora de electrones. Dentro del ciclo de Krebs, la succinato deshidrogenasa oxida el succinato a fumarato. La succinato deshidrogenasa consta de 4 subunidades, la A, la B, la C y la D. En la subunidad A contiene el cofactor FAT y en la unidad B contiene los 3 centros de hierro y azufre que transfieren los electrones a la coenzima Q. Dentro de las unidades C y la unidad D se une la fracción de MOV que media la transferencia de electrones a la coenzima Q. Los mecanismos por los que una mutación de succinato deshidrogenasa favorecen el desarrollo de una paraganglioma implicará probablemente a la vía hipóxica. Este es un gen supresor tumoral. Por tanto, su mutación induce una proliferación tumoral que para progresar requiere de demasiado ATP y por ende también requiere de oxígeno. Esto motiva que al principio exista una vascularización insuficiente con el consiguiente déficit de aporte de oxígeno. Esta hipoxia estimula la proteína AHIF y más particularmente la HIF2 alfa y la HIF1 alfa, que son factores de transcripción reguladores por la ausencia de oxígeno que estimulan los genes, que son factores de crecimiento de la angiogénesis. Por tanto, de este modo se crean nuevos vasos sanguíneos que aportan oxígeno requerido para angiogénesis. Esto explica el carácter pues, de hipervascularización a los paragangliomas. Bueno, otro fundamento bioquímico que puede explicar la formación de los paragangliomas es que la inactivación del succinato deshidrogenasa, ya sea por una mutación, provoca que se concentre a nivel intracelular grandes cantidades de succinato. Estas grandes cantidades de succinato que se encuentran a nivel intracelular inhibe a la acción de la enzima propilhidroxilasa, importante para hidrolizar el factor inducido de hipoxia número 1. Entonces, como no se puede hidrolizar este factor inducido de hipoxia, se va a concentrar y va a provocar que se estimule de una forma inapropiada el factor de crecimiento endotelial y de la eritropoyetina. Por otra parte, los paragangliomas extrasuprarrenales están encargados de la síntesis de catecolaminas, función que desaparece al nacer, porque los paraganglios involucionan y esta involución es dada porque disminuyen los factores de crecimiento nervioso. Y al disminuirse los factores de crecimiento nervioso provoca una apoptosis de la célula glial. Se sabe hoy en día que la enzima propilhidroxilasa es un marcador para la apoptosis de la célula, por lo que su inactivación no permite que se pueda hidrolizar o degradar este factor inducido de hipoxia. Entonces, como no se va a degradar, no se va a hidrolizar, se va a concentrar y esta alta concentración va a estimular los factores de crecimiento endotelial y la eritropoyetina que va a favorecer a que se generen los paragangliomas. Vamos a presentar el caso clínico de un hombre de 60 años. Este es un caso clínico de un paraganglioma carotidio maligno. Este hombre de 60 años ya había sido diagnosticado anteriormente con un carcinoma papilar de tiroides y un carcinoma renal. Él consulta al servicio de urgencias por presentar dolor y parestesias en el miembro superior derecho desde hace varios meses. A este paciente se le hicieron pruebas de imagen y de laboratorio. Le hicieron una resonancia magnética que evidenció la biopsia del tumor a nivel cervical. Posterior a la biopsia detectaron signos histológicos de paraganglioma. En los exámenes de laboratorio de orina y noradrenalina respectivamente, se dieron cuenta que tenía elevada la metanefrinas y la noradrenalina en sangre. Le hicieron un estudio genético que
finalmente evidenció que tenía una mutación en el gen de la subunidad C de la succinato de deshidrogenasa. Le hicieron pruebas complementarias como el tal de tórax y abdomen y pelvis y SPECT de recetones de somatostatina. Es importante recalcar a nivel bioquímico que la determinación a nivel bioquímico de la mutación de un gen de la subunidad C de la succinato de deshidrogenasa, no solamente para esta subunidad, sino para otras, es la determinación bioquímica de la metanefrina y de la metocitilamina, como en este caso del paraganglioma carotidio maligno. Aquí vemos en esta tabla que resume los principales fenotipos que se pueden presentar dependiendo de la subunidad A, B, C o D que se vea afectada en la succinato de deshidrogenasa. En este caso, este paciente tenía una mutación en el gen de la subunidad C y vemos que este cuadro resume detalladamente que esta mutación se presenta en personas de 40 a 50 años. Este paciente tenía ya 60 años y ya venía con un cuadro de dolor hace ya varios meses. De tipo autosómica dominante y se presenta en cabeza y cuello. Y él lo tenía a nivel del cuello, el paraganglioma carotidio. El estudio fenotípico a nivel bioquímico debe presentar alta elevación de la normetanefrina, como fue en el caso de este paciente. También cabe resaltar que si se llega a presentar alteraciones genéticas, mutaciones genéticas en la subunidad C, no solamente puede estar presentando este paraganglioma carotidio a nivel del cuello, sino que también puede estar presentando un tipo de carcinoma renal de las células claras o del GIS, que también es un tipo de tumor que se presenta a nivel del sistema digestivo. El tratamiento que se le hizo a este paciente, pues principalmente la quimioterapia, y así permaneció estable durante los 2 años siguientes hasta que la enfermedad progresó. Comenzó a tener carcinomatosis peritoneal y crecimiento de la masa cervical izquierda y con posterior metástasis pulmonar y para estructuras óseas. Con el paso del tiempo, esto le provocó un síndrome de compresión medular y evolucionó a una parestesia bilateral. A pesar de que este paciente tuvo una buena respuesta inicial al tratamiento, falleció después de los 4 años. Es importante destacar que dependiendo de la región que afecten estos paragangliomas, el tratamiento va a ser multidisciplinario. Por ejemplo, en este caso, este paciente está acompañado por el cardiólogo, un genetista, un endocrinólogo, respectivamente. O sea, dependiendo de dónde se presente el paraganglioma, así se va a tratar la enfermedad. Y para concluir, como conclusión, podemos decir que en los últimos años se ha puesto manifiesto la relación entre las mutaciones en los genes de succinato deshidrogenasa y los paragangliomas, por lo que el estudio genético de estos pacientes es cada vez más relevante, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Los paragangliomas pueden diagnosticarse mediante la determinación bioquímica de metanefrinas y metocitiraminas, como en este paraganglioma carotidio maligno. Muchísimas gracias.